Dios los bendiga muchísimo. Vamos a continuar el precioso tema de los evangelios y el día de hoy vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre el concepto del Hijo del Hombre. Iniciamos con el Salmo 45, verso 2, que es una profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y es una reseña profética del Mesías. Lo presenta como hombre. Y más adelante también en el Salmo, si lo lees completo en tu casa, lo presenta como Dios, porque dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Y luego se retoma ese pasaje en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ver el día de hoy cómo la Biblia exalta mucho esa humanidad que tuvo Cristo, Dios hecho carne, y que para resaltar esa verdad tan inmensamente grande que espero con la ayuda de Dios explicar el día de hoy, le llamaban el Hijo del Hombre, y él mismo se presentaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, que al decir esa expresión hacía una referencia doble, hacía una referencia al Mesías y hacía una referencia también a Dios encarnado como hombre. Y Jesús, como te decía, lo citó mucho. Citaba mucho que él había hecho una obra enorme de amor, que siendo Dios se había hecho hombre y había venido a restaurar a la humanidad necesitada y a la humanidad caída. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este concepto y vamos a orar para que Él nos bendiga y podamos comprender estas verdades. Padre bueno, ponemos esta reunión en tus manos, Señor, como nos has ayudado en la alabanza, ayúdanos también en la exposición de tu palabra, Señor. Que tu palabra nos alumbre, que tú nos alimentes en cada una de las almas que estamos aquí, Señor. Que vengas, Señor, y hables a nuestros corazones y podamos conocerte más, Señor. Ayúdanos a andar en base a tu verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, vamos a continuar lo que estuvimos estudiando la semana pasada, que es estudiar la encarnación de Dios en un niño, en el niño de Belén, en Jesucristo, desde que nació. Y estuvimos estudiando que no hay una forma clara en la Biblia en la que podamos decir en qué fecha exactamente nació Jesucristo. Hicimos algunos estudios con diversos versículos y llegamos a concluir que podría haber sido en el mes de septiembre. Sin embargo, la Biblia no es clara y tomamos algunas consideraciones que podrían no ser exactamente así, como la longitud del embarazo y demás, aunque suele ser típicamente 9 meses. Pero bueno, hicimos consideraciones que fuimos desglosando para llegar a la fecha probable del nacimiento de Jesús. Lo que sí es cierto es que Dios no quiso dejarnos una fecha, y así como nadie sabe cuándo va a ser el retorno, su segunda visita a este mundo, nadie supo exactamente el día y no quedó grabado el día de su primer visita a este mundo. Y bueno, ha habido una gran cantidad de debates a lo largo de la historia sobre cuál es exactamente la fecha en la cual Jesucristo nació. Clemente de Alejandría, en la antigüedad, él trató de calcular una fecha según consideraciones citadas en su estudio y él llegó al 20 de mayo. Sin embargo, hay 2 fechas que son las más populares. La primera de ellas es el 25 de diciembre, que fue celebrado por la Iglesia Occidental y que coincide con la fecha de la celebración, habíamos mencionado, del Sol Invictus, que era una fiesta pagana. Y se hace una referencia astronómica al solsticio de invierno, en el cual los días empiezan a ser más largos a partir del 21 de diciembre que las noches, y cada vez se van haciendo más largos y más largos. Por eso el nombre de aquella fecha del Sol Invictus, el sol que vence. Y además hay un debate sobre quién puso la fecha primero, porque cuando estudias esa fiesta pagana del Sol Invictus, hay referencias de que antes de haberla hecho en diciembre la llegaron a hacer en noviembre y después la movieron a diciembre. Y entonces algunas personas dicen es que los cristianos tomaron ventaja de una fecha que había ya en la sociedad de su época y tomaron la misma fecha para evangelizar a los paganos de su época, porque les venían a hablar de quién era el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo, y de esa manera evangelizarles.
Y otros dicen que fue al revés, que precisamente los paganos tenían otra fecha y por querer hacer una especie de competencia con los cristianos, la movieron a el 25 de diciembre. Así que esa parte históricamente no está clara quién fue el primero que puso la fecha. Y hay otra consideración también en cuanto a una idea que decían que se creía o había como una suposición de que los profetas o las personas de gran relevancia morían el día en el que habían nacido. Y como se asumía que Jesucristo murió el 25 de marzo, pues pensando en qué día fue concebido, le suman los 9 meses y llegas al 25 de diciembre y ahí algunos empiezan a calcular y decir que ese fue el origen de la fecha. Sin embargo, una consideración así de que una persona, un profeta, el día que fue concebido es el día que muere, también no tiene sustento alguno. Solamente te estoy diciendo lo que se ha dicho a lo largo de los años. Esa es la fecha más común. Y la segunda fecha que es muy común es el 7 de enero, que fue celebrado por la Iglesia Oriental. Así que tomando las fechas más destacadas, la Iglesia Occidental decía que fue el 25 de diciembre y la Iglesia Oriental el 7 de enero. Y hablando de esto del 7 de enero, hay también una controversia en las fechas cercanas al 7 de enero, porque el 6 de enero, un día antes, se cree que fue el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, y para complicar la fecha, en ese 6 de enero, la Iglesia Occidental decía que era el día en el que los magos o sabios llegaron del oriente y le ofrecieron regalos al niño que había nacido. Y entonces toda esta diferencia de fechas y opiniones generó controversias. Por ejemplo, Jerónimo, que vivió en Palestina, donde la fecha tradicional era el 7 de enero, decía que no quería tener nada que ver con la fecha del 7 de enero y él insistía en que se usara la tradición occidental. Y bueno, para ir entrando en contexto, también quisiera explicar que existieron en la iglesia primitiva o en aquella época, no en la iglesia, sino en la sociedad en la cual estaba inmersa la iglesia, una serie de corrientes de la época que debatían con la iglesia y no presentaban a Jesús como hombre, y también sus ideas tuvieron referencias a la fecha. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Basílides, que vivió en el siglo II, y que él decía que la fecha del bautismo de Jesús era el 6 de enero, y era gnóstico. Eso de los gnósticos eran un grupo que a veces tenían ideas o corrientes gnósticas, algunos grupos, y otros eran similares o parecidas. Ni siquiera entre ellos hay una uniformidad, sino hay ciertas tendencias. Pero en general presentaban a Jesús no como un hombre, y por eso le daban una importancia muy grande a su bautismo, porque algunos gnósticos decían que en el bautismo se hizo Dios y que antes del bautismo era simplemente un hombre. Y entonces cuando llegó Dios y en el bautismo, ocurre el bautismo y Juan el Bautista estaba ahí y Dios dice, Él es mi hijo amado, y ahí en ese momento lo engendra y se hace un Dios con D minúscula, un Dios menor, y empiezan a presentarte como dos dioses, el Padre como un Dios todopoderoso y un Dios menor que es Jesucristo. Y había varias corrientes gnósticas, como te digo. Una de ellas decía, por otro lado, que Jesús no había sido humano, sino que su cuerpo era una ilusión, que te daba la imagen de que era humano, pero que en realidad no había sido hombre. Y por lo tanto rechazaban la encarnación de Dios en un cuerpo humano, porque tenían la idea los gnósticos de que la carne era mala. Entonces, ¿cómo ibas a corromper a Dios haciéndolo hombre? Se corrompería a Dios. Y eso no tiene sentido. Entonces unos decían, sí se hizo Dios, pero hasta que se bautizó. Y otros decían, no, sí era Dios, pero no en un cuerpo humano, sino que aparentaba ser hombre. Y ese tipo de ideas eran las que la iglesia primitiva combatía, eran las doctrinas que había en su época. Y el problema del gnosticismo es que te dice que la materia o el cuerpo es malo en esencia. Y como el cuerpo es malo en esencia y Jesús era bueno, no pudo haber tenido un cuerpo. Pero al mismo tiempo
nos deja con la idea de que es imposible obedecer a Dios por naturaleza, porque estamos en un cuerpo y somos malos por naturaleza. No puedes obedecer a Dios porque estás en un cuerpo que está corrompido y es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Y ellos te empiezan a llevar a comprender a Dios a través de mucho conocimiento, más que una vivencia práctica y un entregarle tu vida a un Dios que te puede cambiar. Entonces, en este concepto, en estas ideas con las cuales la iglesia primitiva debatía, hicieron que buscaran mucho aclarar, la iglesia primitiva, que Dios fue encarnado. Esa idea del Hijo del Hombre, Dios se hizo hombre. Dios vino desde que estaba en el niño de Belén, era Dios. Nació siendo Dios y siendo hombre y murió de igual manera. Era verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto llevó a generar muchas respuestas, muchos sermones, muchas predicaciones de los antiguos al respecto de Jesucristo. Y también impulsaron como una forma de educar el nacimiento de Jesús, como una fiesta que se celebrara. Porque era algo muy grande que tú pudieras decir, Dios se hizo hombre. Entonces vamos a festejar que Dios nació como hombre, que tenía tanto amor por la humanidad, que vino y se hizo hombre para mostrarnos un camino. Y aunque la fecha no estaba acordada sobre exactamente cuándo había ocurrido el nacimiento de Jesús, sí hay muchas referencias de que celebraron el nacimiento a lo largo de muchos años y que proclamaban a Jesucristo como hombre. Entonces, vamos a mencionar algunas frases o discursos que dijeron teólogos antiguos o líderes o pastores de la antigüedad, donde buscaban precisamente contrarrestar al gnosticismo en su época. Y vamos a recordar cómo hay referencias antiguas de la celebración del nacimiento y expresiones de la encarnación de Jesús en respuesta a las herejías de la época en la iglesia antigua. Y empezamos con Ignacio de Antioquía. Él fue un destacado líder cristiano del siglo I, que fue conocido por sus 7 cartas, fue ministro de Antioquía y entre otras escribió una que fue la epístola a los tralianos. Y te voy a leer una parte de esa epístola. Decía: tapaos pues los oídos, como cuando alguien venga a hablaros fuera de Jesucristo, que desciende del linaje de David y es hijo de María, que nació verdaderamente y comió y bebió y fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del infierno, el cual además resucitó verdaderamente de entre los muertos. Y aquí tú ves en ese mensaje de aquel líder cristiano que hacía mucho énfasis, vino verdaderamente, era verdaderamente una persona que fue crucificada, murió y vino y trajo el testimonio y lo vieron en el cielo, lo vieron en la tierra, lo vieron en el infierno y además resucitó verdaderamente de entre los muertos. Y entonces hay un énfasis en presentarte precisamente a Jesucristo como hombre. Uno más, Irineo de León. Él fue posiblemente el teólogo más importante de las primeras décadas después del cierre del Nuevo Testamento, ya que se concluyó el Nuevo Testamento. Y no hizo referencia a la fecha de la celebración, pero sí a la importancia del nacimiento de Jesucristo, gracias al cual se dio la salvación para la humanidad. Y él presentaba a Jesucristo como hombre y como Salvador. Y te voy a leer uno de sus escritos. Dice: el Señor quiso librarle de este yugo y por eso se vistió de carne. Derrotó la serpiente y sometió a la tiranía de la muerte. ¡Cuán divino misterio! Y lo más grande de todo fue que el ser humano había caído bajo la seducción del placer y había quedado atado a la corrupción, ahora fue desencadenado y hecho libre. ¡Ah, misterioso prodigio! El Señor se humilló para que el humano se levantara, para que quien cayó en el paraíso recibiera como recompensa de la obediencia un premio mucho mayor que el paraíso, el cielo mismo. Y más adelante en ese discurso él decía: te damos la bienvenida, oh luz, porque la luz del cielo ha resplandecido sobre nosotros que estábamos sumidos en las tinieblas, esclavos a las sombras de la muerte. Una luz más clara que el cielo, más dulce que la vida terrenal, esa luz que es la vida eterna, ¿quién la tiene
vive. Así hablaba este predicador de Jesucristo, Irineo de León, y lo presentaba como un Dios encarnado. Tertuliano, por ejemplo, que fue un hombre que vivió en el norte de África, en Cartago, en el actual Túnez, y él hizo un tratado titulado De la carne de Cristo. Y una parte de ese tratado decía: quienes sugieren que la carne de Cristo es una apariencia, también pueden rechazar el nacimiento como una ilusión. Tampoco pueden percibir la realidad de su carne. O sea, está debatiendo contra los errores de su época, y te están diciendo: si tú crees que es una apariencia, si crees que nada más, que no vino en carne, sino que simulaba que tenía un cuerpo, entonces también está rechazando el nacimiento. Y ahí ves cómo ese hombre se apoyaba en el nacimiento para explicar la humanidad de Cristo, y escribió contra un contrincante de la época que se llamaba Marción, que era gnóstico, y que decía que el Dios del Antiguo Testamento era inferior y vengativo, y que el Dios del Nuevo Testamento era superior, y que no tenía una verdadera apariencia humana, sino una aparente forma de hombre solamente. Y tuvo debates y enfrentamientos contra ese Marción, exaltando una visión clara de la fe, de la naturaleza de Dios y la obediencia. Entonces había todo un desorden. Había quienes decían que Cristo era un Dios menor, otros que decían que era un Dios mayor, y que por eso vino, y que el del Antiguo Testamento era menor, y de verdad había mucho desorden. Y el caso es que buscaban presentar a Dios encarnado como algo que quitara todas las herejías, y utilizaban su nacimiento como un festejo que ayudaba a educar a las personas en la humanidad de Cristo. Anastasio, vamos a leer uno más. Él fue gran defensor de lo expresado en el concilio de Nicea, donde se aclaró la naturaleza de Cristo, y en ese concilio llegaron a decir que era hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consustancial del Padre. Y así presentaban a Jesucristo. Te leo uno más, Crisóstomo. Él fue predicador más o menos en el 398 en Antioquía, y él daba algunas expresiones sobre el nacimiento de Jesucristo, y decía frases como las siguientes: el canto de los pastores resuena en mis oídos, y no es meramente un suave canto, sino que entonan un himno celestial. Los ángeles cantan, los arcángeles se unen a sus voces, y los querubines alaban y glorifican. Todos celebran la fiesta contemplando a Dios en la tierra y al humano en el cielo. Como diciendo: Dios vino a esta tierra, y ahora por lo que Él hizo, el hombre puede ir al cielo. Más adelante dice: al que antes estaba exaltado, ahora por una dispensación especial, vemos acá en la tierra. Y al que estaba acá en la tierra, vemos en las alturas. Hoy Belén es como el cielo. Ahí desde lo alto de las estrellas se oye cantar a los ángeles, y en lugar del sol le envuelve el sol de justicia. Y hay expresiones así, te estoy leyendo solamente algunas, hay muchas. Pero lo que es interesante es que no hay evidencias de prohibiciones en la iglesia primitiva a la celebración del nacimiento de Jesucristo. No hay evidencia. Algunos grupos han impulsado estas ideas sin estudiar el contexto histórico que las soporte. Sin embargo, sí hay evidencias de que desde la antigüedad se presentaba a Jesucristo como hombre, y de que se participó en celebraciones en donde se celebraba su nacimiento, y empezó a haber fechas como las he mencionado, el 25 de diciembre o el 7 de enero, a partir del siglo IV, que fueron cada vez más claras. En resumen, la celebración del nacimiento de Jesús no es una costumbre pagana, sino que es una costumbre cristiana. La iglesia primitiva le dio fuerza a esta costumbre para contrarrestar las herejías antiguas que enfrentaba en su época. La fecha exacta en la que Jesucristo nació no está clara, pero el celebrar su nacimiento o el recordar a Dios hecho carne que vino a darnos vida a nosotros puede ser una bendición para nosotros como lo fue para ellos. Si alguien quiere hacerlo, es decir, celebrar el nacimiento de Jesucristo, obviamente le vamos a respetar.
Si alguien no quiere hacerlo, también le vamos a respetar porque estamos en libertad de conciencia. Lo que no aceptamos es que nos condenen o nos culpen por cuestiones que no son claras para condenar a alguien, y no debemos de estar en una situación de no compartir las ideas o las formas religiosas de alguien, y que el no compartir eso te lleve a acarrearte una condenación en tu vida. Eso no es correcto. No debemos de prohibir lo que la Biblia no prohíbe y lo que la iglesia a lo largo de la historia tampoco prohibió. Ahora, sobre lo que se hace cuando se celebra el nacimiento de Jesucristo, que es muchas veces compartir en familia, hacer una celebración o una bendición, y eso puede ser, si se hace de una manera correcta y con el corazón adecuado y una reflexión en el gran significado de que Dios vino a esta tierra y se hizo carne, puede ser una bendición y no una maldad. Si alguien decide compartir regalos, finalmente es libre de hacerlo. Y dar regalos no es un pecado ni una maldad si no lo haces con mentiras. Y finalmente, si alguien decide poner adornos mientras no estés adorándolos, pues tampoco es una situación que podamos condenar, porque la Biblia no nos lleva a juzgar según apariencias, sino nos lleva a juzgar según justo juicio. Sobre la fecha, hemos estudiado entre la semana pasada y esta que no hay evidencia bíblica que nos lleve a tener una claridad sobre cuándo exactamente fue el nacimiento de Jesucristo. Y entonces, si alguien lo decide hacer en una fecha o en otra fecha, pues bien podríamos decir que como no es clara la fecha, mientras lo haga de corazón, pues está en libertad de hacerlo. Así que si estás en Occidente y decides celebrarlo el 25 de diciembre y es tu decisión, lo puedes hacer. O si estás en Oriente y el 7 de enero, tampoco vamos a condenar a alguien porque lo haga así. Lo más importante es que si lo decides celebrar, se haga con un corazón deseoso y agradecido por lo que verdaderamente significa, y utilizar el entendimiento para que realmente esté revelado en ti y en todo aquel que lo haga lo que significa, que es que Dios hubiera venido a esta tierra y se hubiera hecho hombre. Y para ver el significado de eso, vamos a abrir algunos pasajes en la Biblia, que es la parte más importante, no en sí el debate de la fecha o las formas, o si pones un arbolito, una esfera, una corona o algo así, sino lo importante es lo que significa, lo que hay detrás de eso, y no perdernos detrás del materialismo o detrás de solamente hacer una cuestión con ver a personas que no has visto en mucho tiempo, sino que lo esencial, que es Cristo, esté en ti. Hebreos 1:2 dice la Biblia: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, aquí está hablando de Cristo, de Dios hecho carne, y el Hijo del hombre, el Hijo del Padre y el Hijo del hombre también, que tiene una dualidad, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, y que es sublime y que es heredero, pero que tiene tan grande amor que, habiendo sido tan sublime y habiendo sido creador de todo, vino a esta tierra para que podamos tener una vida nueva, y es muy grande eso, y nos ha hablado en los postreros días por medio del Hijo. Y el enorme amor de Dios, permitiendo que Cristo padeciera por amor a la humanidad, se reflejó en ese precioso Señor Jesucristo, el Hijo del hombre. Un ejemplo de muchos, Marcos 8, versos 31 al 33, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí vemos cómo ese amor tan grande que Dios tenía, que permitió que Cristo viniera y se hiciera hombre, era algo sagrado y era algo que Él tenía en lo más hondo de su corazón. Jesucristo: yo soy el Hijo del hombre y yo estoy dispuesto a dar la vida por todos, y estoy dispuesto a ser muerto, porque yo sé lo que voy a hacer, porque yo sé que ellos pueden ir al cielo conmigo, y yo sé que algún día vamos a estar en un lugar sublime y vamos a poder compartir y vamos a poder estar en gran bendición.
y entonces vamos a estar ahí. Cuando empezó a compartirlo, a decir, yo voy a ser muerto, yo voy a padecer, yo voy a ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y los escribas y todo aquello. Entonces Pedro empezó a decir, no es posible. No puede ser que sea muerto, yo no quiero que él se muera, yo quiero que él se quede. Y lo empezó a reconvenir, así como si lo estuviera instruyendo. No, Jesús, no hagas eso. ¿Cómo es que tú, Jesús, vas a morir? No hagas eso. Y Jesucristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás, que no quiere decir que fuera el diablo literalmente. La palabra Satanás quiere decir adversario. Cuando tú no estás de acuerdo a los planes que tiene mi Padre, te haces mi adversario y me estás tentando en vez de ayudarme a hacer aquello para lo cual vine. ¿Para qué vino Jesús? Para que tuviéramos vida, para que tuviéramos un camino, para que estuviéramos llenos de su gracia y llenos de verdad. Entonces, es necesario que comprendamos todas estas cosas y que veamos el gran amor de Dios y que nada nos quite esa claridad. Jesús nos amó tanto que vino a este mundo, que se hizo hombre para que tuviéramos una esperanza con Él. Es un acto de enorme significado para el ser humano, porque a través de eso que hizo Jesucristo es que Él puede perdonar pecados. Marcos 2, versos 10 al 12 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y aquí vemos a un paralítico que estaba siendo cargado por 4 y que tenía fe el paralítico, y los que lo acompañaban tenían fe y fueron y hasta abrieron un techo en una casa que estaba repleta y Jesús estaba predicando en ella y se lo bajaron a Jesús para que él pudiera tener misericordia de aquel paralítico. Y entonces al ver la fe de ellos, le dio lo más grande, que es la salvación. No es la sanidad de su cuerpo, sino es la salvación. Y le dijo, tus pecados te han sido perdonados, levántate, te puedes ir, vete a celebrar. Que lo más grande es que has encontrado el perdón de los pecados. Y le dio además la sanidad al paralítico y nos dio a nosotros una historia. Entonces la gente empezó a pensar, ¿cómo es que éste perdona pecados? ¿Cómo es que él puede perdonar las maldades? Y él le dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque se hizo un hombre sin culpa para como hombre demostrar que es posible vivir una vida sin maldades y llevar como el Cordero de Dios los pecados de la humanidad en cuanto a aquel que quisiera alcanzar el perdón de pecados por medio del sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Así que es de enorme relevancia el que Jesús se hubiera hecho hombre. Y no solamente por el paralítico, sino por los hombres más desechados moralmente, vino y a ellos les dijo que tenían una esperanza muy grande. Aquel paralítico tenía un gran problema físico y un problema en su alma también. Pero ¿qué tal cuando alguien estaba muy desechado moralmente? Mira el caso de Zaqueo, Lucas 19, versos 8 al 10, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, y de nuevo viene esa expresión, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, yo me hice carne para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso estaba hablando a alguien que era tan aborrecible que cuando iba Jesús pasando y Zaqueo, que era pequeño de estatura, todos empezaban a estorbar a Zaqueo y no querían que él viera a Jesús. Y tenía tantas ganas de ver a Jesús que hasta se fue y se subió arriba de un árbol para ver a Jesús porque tenía deseos. Y entonces Jesús le dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que tú tengas una vida nueva y yo quiero que tú seas una persona totalmente renovada. Y sobre esto que hizo Jesucristo, nos recuerda Crisóstomo, hablando de la iglesia antigua, expresiones que él decía, cómo esa humanidad de Cristo es una invitación para que todo ser humano pudiera venir a tener la salvación. Te voy a leer una parte de un discurso de él. Decía, venid, niños, a adorar a quien se hizo pequeño, niño, para que de la boca de los pequeños y de los que maman se alzara la alabanza.
Venid niños al niño que provocó la ira de Herodes, quien hizo mártires de los niños. Venid hombres a encontraros con quien se hizo hombre para curar los dolores de sus siervos. Venid pastores al buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Venid sacerdotes a quien ha sido hecho sacerdote según la orden de Melquisedec. Venid siervos a quien os transforma de siervos en libres y os da la libertad. Venid pescadores a quien os hizo pescadores de hombres. Venid publicanos a quien de uno de vosotros levantó un evangelista. Venid prostitutas a quien ofreció sus pies a las lágrimas de una mujer pecadora y arrepentida. Venid en resumen todos los pecadores para que veáis al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese precioso Jesucristo, a los más pecadores, a los más odiados, a los más aborrecidos como a Zaqueo, a esos eran sus preferidos, venía, los restauraba y los cambiaba. Y con su influencia vino y moldeó el carácter de todos. Marcos 3, versos 16 al 17. Dice la Biblia: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y no eran hijos de un trueno, eran hijos de Zebedeo, pero qué carácter habrán tenido ellos que Jesús les apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, como diciendo: yo quiero tratar tu carácter explosivo, yo quiero tratar tu carácter fuerte, yo quiero cambiarte, yo quiero modificar tu carácter a lo largo de este tiempo, y ten presente que ese apellido que tú tienes lo voy a ir moldeando y lo voy a ir cambiando. Y entonces se los recordaba cuando les decía Boanerges, como de broma, como cuando enseñas a alguien y para que tenga presente aquello que tú quieres tratar con ellos. Pero a final de cuentas los moldeó por completo. A Jacobo fue el primer apóstol mártir de todos los apóstoles, el primero que dio su vida, nunca matando a nadie o siendo una persona explosiva, sino antes dando su vida por la verdad que él creía. Y Juan, ¿cómo vemos a un Juan totalmente transformado? A un Juan lleno de amor, con cuánto amor le habla a la iglesia en sus 3 epístolas, cómo se refiere lleno de amor en su evangelio para llevarnos a Cristo, y cómo lleno de amor presenta aún el fin del mundo en el libro de las Revelaciones. Entonces Jesús que vino y se hizo hombre, vino y cambió el carácter de todos los que se acercaban a él, porque como hombre te puede entender. Y nos dio con su vida un ejemplo de enorme servicio. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él vino a eso, a servir. Y es algo muy grande que es hombre, Dios hecho hombre, sirviendo. Por eso no les gustaba a los gnósticos aquellos, porque si Dios vino a servir, si Dios vino a morir en la cruz, si Dios vino a dar su vida por los demás, si Dios dejó sus riquezas para ir a amar a los otros, todos los seres humanos no tenemos pretexto alguno para no hacerlo. No podemos decir: yo soy demasiado alto para no servir, yo soy demasiado rico para irme y humillar con aquellos, yo soy demasiado culto para enseñar a los ignorantes. No, nadie, porque no hay nadie que sepa más que Dios, que tenga más riquezas que Dios, que tenga más poder que Dios, que tenga más gloria que Dios. Y Él dejó todo y no vino a ser servido, no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el propósito de la vida de Jesucristo. Y aún antes de partir declaró que estaría lleno de poder, independientemente de las decisiones que tomara cada quien de los que estaban en su época condenándolo. Lucas 22, versos 66 al 69, dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslos. Y él le dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. O sea, Jesús sabía que nada más le estaban haciendo preguntas para condenarlo. Nada más querían ver la manera de forzar el juicio para que él saliera condenado. Pero dijera lo que dijera, lo iban a condenar, porque tenían un corazón malo, porque nada más estaban buscando la manera de hundirlo. Entonces Él dice: mira, tú puedes decir lo que sea, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Yo sé a dónde voy y yo sé el lugar excelso
al cual voy, de donde yo vine antes. Vine del cielo, regreso al cielo. Vine del poder y de la gloria y regreso a esa gloria. Dios hecho carne, Dios vino al mundo, se hizo hombre, y Dios regresa a toda su gloria cuando Él partiera. Y ganó la promesa para que estuviéramos acompañados por Dios todas nuestras vidas si nos rendimos a Él. Joel 2:28 nos recuerda esa promesa aún siendo un profeta. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Yo les voy a enviar mi espíritu, y a toda carne, porque la carne puede ser cambiada por el espíritu, porque Dios puede venir en ti como vino en Cristo. Así como Cristo era el ungido y estaba totalmente transformado por esa belleza de tener el Espíritu en Él, y en la carne puedes obedecer y puedes vivir el cristianismo, así Cristo vino a darnos el ejemplo para que tú también lo puedas hacer. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Cualquiera de nosotros puede servir. Cualquiera de nosotros puede amar. Cualquiera de nosotros puede imitar al Maestro. Toda carne. No hay persona a la cual no pueda alcanzar esa promesa si se humilla y si busca la gracia de Dios. Y aún te dice lo que va a pasar. Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Dios va a dar una claridad, jóvenes y viejos que tengan sueños, un propósito de vida. No es decir, yo ya estoy para partir, no, ya me voy. No, sueños. Que tengas también una revelación clara de lo que Dios quiere para ti, visiones, revelaciones de Dios para que te enseñe cómo tomar aquello que Dios te ha pedido para tu vida y ponerlo en práctica. Y aún ganó, al hacerse hombre, una redención para todos los hombres llena de promesas. Pero no solamente eso, también al haberse hecho hombre, Él ganó una autoridad para juzgar. Juan 5, verso 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, porque Jesucristo es el Hijo del Hombre, ganó una autoridad para juzgar. Y esto es muy importante, porque vino a enfrentar el mundo como hombre y a vivir la vida como hombre y enfrentar las mismas tentaciones y las mismas dificultades que todos nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a suponer que tu pecado o algo que te cuesta mucho trabajo dejar sea la amargura, y que a lo mejor alguien te hizo injusticias o una serie de injusticias en tu vida pasada y eso te cueste mucho trabajo dejarlo. Pero cuando tú ves la vida de Jesús, cómo amó a los hombres, cómo les dio de comer, cómo les enseñó, cómo les sacó demonios y enfermedades, y lo terminaron colgando en la cruz. Y cuando estaba en la cruz tuvo una tentación a la amargura muy grande, como tú la has tenido, pero seguramente no has sufrido una injusticia tan grande como la que Él sufrió. ¿Y qué oración hizo al Padre en la cruz? ¿Maldícelos Dios y mátalos y destrúyelos? No hizo eso. Él le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró por ellos, oró por sus enemigos, oró por aquellos que injustamente lo estaban matando. Eso hizo Jesús, no cedió a la presión de la amargura. Y entonces dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Fue tentado en todo. ¿Qué pecado te puede pasar por la cabeza o te es de gran dificultad para vencer? Ese pecado Jesús lo venció. Y fue tentado en todo. Fue tentado a fornicar, fue tentado a adulterar, fue tentado a robar, fue tentado a mentir, fue tentado a cualquiera de las cosas que nosotros podemos ser tentados. Pero dice que fue tentado sin pecado. O sea que lo venció, que fue tentado, pero que no cedió ante esa tentación. Imagínate lo que le pasó por la cabeza cuando el diablo le dijo: mira, te voy a dar todo el mundo y póstrate y adórame. Quizás a ti no te ha venido una tentación así, pero a Jesucristo le vino esa tentación: adora al diablo. Fue su tentación. Así fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora por eso es que nos puede juzgar, porque no es que vaya a decir el día del juicio: es que no se puede dejar la amargura y yo por eso no la dejé. Es que no se puede dejar esto y por eso no pude. Soy una víctima. Ahí no va a haber víctimas, porque el que te va a juzgar es aquel que fue tentado en todo. Y también sabía lo que era ser tentado a ese pecado que a ti te cuesta y que finalmente lo dejó.
Por tanto, ¿qué aprendemos con todo esto? Que podemos rechazar el pecado, que podemos vivir en base a lo que Dios quiere en nuestras vidas, que podemos recordar la humanidad de Cristo y aprender de su humanidad y aún llegar a celebrar, si es tu deseo, el que Él se hizo hombre y que detrás de esa decisión de hacerse hombre hay muchas cosas. Vino a mostrarnos un camino, vino a enseñarnos, vino a cambiarnos, vino a hacernos nuevos. Y podemos celebrar entonces esa humanidad, ese que Dios se hizo carne para llevarnos a la verdad. No enfocados en un asunto comercial, sino el significado real de aquel que se hizo hombre. Y que como hombre te conoce y te entiende. ¿Por qué? Porque vivió todas las cosas que los seres humanos vivimos. Trabajó y estuvo proveyendo a su familia y absorbiendo las presiones de la vida. Y además, de repente se quedó sin su padre. Y tenía hermanos más pequeños y era el mayor y tenía una madre y tenía hermanos y a lo mejor no podían trabajar y él era el único que podía trabajar. Entonces tenía que proveer para su madre, para sus hermanos, para sus hermanas y tenía muchas presiones. Entonces cuando un día no te alcanza el dinero, cuando un día un hijo se te enferma, cuando un día no tienes para pagar la medicina, cuando un día tienes dificultades, ¿sabes qué? Él también tuvo esas dificultades. Él también estuvo cansado. Él también tuvo un cliente a lo mejor injusto que se puso a gritarle por algún trabajo histéricamente. Y cuando tú tengas un jefe que toma esas actitudes, él también te puede entender. Porque él trabajó y él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se cansó. Mandó a sus discípulos, estaba tan cansado que mandó a sus discípulos a comprar alimentos. Y ahora, por eso, llama a los que están trabajados y cargados y cansados, porque Él promete hacerlos descansar. Se quedó en un pozo y a lo mejor no tenía ganas de hacer nada, nada más quería tomar agua. Pero después llegó una mujer y se puso a amarla y a predicarle y generó un avivamiento en aquel lugar, porque aún estando cansado, se puso a amar. Se quedó sin dinero. Iba entrando con Pedro en el templo y no tenía dinero para pagar un impuesto. Y entonces hizo un milagro para que su amigo pescador pudiera ir y pescar un pez y dentro del pez iba a haber una moneda y de esa manera pagar por Jesús y por él. No tenía dinero, ya no había nada en la bolsa, estaba sin nada y le estaba enseñando a su amigo: si tú quieres ganar algo de dinero, si tú necesitas, el método es ir y trabajar. Ve y pesca un pez y vas a ganar. Voy a bendecir tu trabajo, pero no es que voy a aparecer una moneda así, sino que tú la vas a ganar por medio de tu trabajo y de tu esfuerzo. Entonces Él te entiende. Cuando no tienes dinero y tienes presiones, Él te entiende. Cuando estás cansado, Él te entiende. Cuando estás angustiado, Él estaba tan angustiado: mi alma está triste hasta la muerte, poco antes de morir en la cruz, y entiende nuestras angustias y nuestros afanes, y Él quería que le ayudaran en sus grandes afanes. Estaba tan angustiado en su alma que hasta en su sudor se le mezclaron como gotas de sangre, dicen los evangelistas. Y entonces él estaba en una angustia muy grande y les pidió: vengan y oren por mí. ¿Y sabes qué hicieron sus discípulos? Se fueron a dormir. Lo dejaron solo en esa angustia enorme, jugando, evadidos o con sueño o dormidos. Lo dejaron solo a Jesús. ¿Alguna vez te han dejado solo? ¿Alguna vez sientes que llevas la carga solo, que quisieras que otros la llevaran contigo y te quedaste solo llevándola? Jesús llevó la carga del mundo entero, y no solamente el mundo de su época, sino el mundo de todas las épocas sobre sus hombros. Y cuando trató de compartir esa carga y tenía un nivel de estrés muy grande porque era hombre, Dios hecho carne, pero viviendo las cosas que los hombres enfrentamos, los discípulos no pudieron llevar la carga con Él y lo dejaron solo. Entonces Él te entiende cuando te quedas solo. Él te entiende cuando no eres comprendido por los demás, como Él no fue comprendido por los demás. Pero dentro de todo eso, Él ganó nuestra salvación. Demostró que se puede vivir una vida siendo hombre de una manera que honre a Dios. Y nos vino a invitar para que seamos suyos y para darnos una gracia y para tener su bendición y su ayuda, y que podamos tener su mano en nosotros. Por lo tanto, recordemos ese acto enorme de Dios, que amó tanto que se hizo hombre
para mostrarnos el camino. Y como conclusión, quisiera recordar un pasaje en Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 18, recordando lo grande que era el Señor Jesucristo, y que siendo tan grande vino y se hizo un hombre como tú y como yo. Colosenses 1, 15, 18, dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ese es Jesucristo, el más precioso de todos, aquel que está lleno de amor, grande, sublime, precioso, que vino para mostrarnos el camino, que vino para enseñarnos una nueva forma de andar con Él, y que queremos despedir la reunión con un canto reconociendo ese precioso amor de Jesucristo. Y vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos en Dios, aquel que vino y se hizo hombre, aquel que nació en un niño pequeñito, que no tenía ni lugar en un mesón para Él, que no le recibimos de una manera correcta como humanidad, pero que dentro de todo vino dejando su trono atrás a caminar para mostrarnos su gloria y su bondad. Ese precioso Jesucristo, ese que vino a deshacer las obras del diablo, ese que vino a quitar la corrupción, que así como por un hombre entró la corrupción al mundo cuando Adán pecó, un hombre, una mujer, o Adán y Eva, por un hombre viene la promesa para regresarnos al cielo, pero no a un lugar como un jardín, como era Adán, el Edén, sino al paraíso mismo, porque el hombre que vino es mucho más que un hombre, es Dios encarnado, y es aquel que nos puede llevar a la gloria y nos puede cambiar, nos puede redimir, nos puede dar esperanza, y merece que nos rindamos a Él y que seamos suyos. Hay un hombre que siendo Dios dejó su
y gloria y honor, y honor. Él es santo, santo, Jesús, santo, Jesús. Padre, ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, Señor. Seamos diferentes, rompe nuestros conceptos. Ayúdanos a ser dignos imitadores de Cristo, recordando lo majestuoso que Él hizo, siendo Dios y viviendo como hombre. Y que si Él hizo eso por amor, podamos nosotros también amar a cualquiera, Señor, imitando sus pisadas. Gracias por tu palabra, Señor bueno. Te amamos. Bendito seas. Amén.